Hola, bienvenidos nuevamente a la asignatura Dibujo Técnico 2. Mi nombre es Francisco Reyes y en esta presentación abordaremos ejercicios de aplicación que corresponden a la unidad 2 de proyecciones especiales y específicamente en lo que se refiere a vistas auxiliares. La agenda a abordar es, en primer lugar, una pequeña introducción teórica que le llamamos fundamentación teórica, y luego vienen los ejercicios de aplicación específicos sobre vistas auxiliares en un sistema de vistas dado. Vistas auxiliares. Se emplean en objetos que están formados por planos inclinados u oblicuos, en donde las tres proyecciones principales no muestran la verdadera magnitud o longitud de las aristas, o la verdadera forma y tamaño de las superficies inclinadas. El plano auxiliar inclinado se supone siempre articulado al plano principal al cual es perpendicular. Ese es el principio básico. Así como se muestra en esta figura, estamos presentando la vista auxiliar de la parte inclinada únicamente. En los ejercicios que abordaremos se incluye la vista completa. El trazado de una vista auxiliar primaria, que es la que vamos a ver en los ejercicios, se proyecta desde la vista que muestra la superficie inclinada, en forma de una sola línea, es decir, como una línea de perfil. Las dimensiones de la vista auxiliar que se desea construir se toman de la otra vista principal, la cual posee una dimensión común con la vista auxiliar. Esta puede ser su altura, puede ser su anchura o su profundidad. Vamos a abordar el primer ejercicio de este sistema de vistas dado y lo identificamos que está en el sistema de proyección de vistas europeo. En primer lugar, es la primera observación que hacemos. También notamos que existe una superficie inclinada en la vista que aparece a la izquierda, que es la cual se va a proyectar la vista auxiliar para conocer su verdadera forma y magnitud. Entonces procedemos en primer lugar a dibujar el bloque que representan estas vistas, incluyendo las líneas que representan aristas ocultas, es decir, aquellas líneas en trazo discontinuo. Para eso retiramos un poco la vista de la derecha para construir el bloque. Entonces, analizando estas dos vistas, como lo hemos hecho en ejercicios anteriores, nos da como resultado este bloque en que lo novedoso es incluir esas aristas en trazos de líneas discontinuas que representan las aristas ocultas de este. ¿Por qué? Porque ese conocimiento nos va a permitir la proyección correcta, adecuada de la vista auxiliar. El segundo paso nos dice que determinemos la posición y dibujemos las líneas de referencia. Entonces, observando estas vistas, conviene trazar la línea de referencia de forma unilateral. De esta vista vamos a tomar las cotas para construir en la vista de la izquierda la vista auxiliar. Entonces, la ubicamos en ese perfil de la vista, la línea de referencia, pero también la vamos a llevar en forma paralela a la superficie inclinada. Entonces, de esta forma estamos cumpliendo con el paso 2, determinar la posición y dibujar las líneas de referencias de manera unilateral. Nos va a salir una vista auxiliar construida de manera unilateral. El tercer paso dice que tracemos desde el plano que muestra la superficie inclinada las líneas proyectantes. Estas se hacen con un ángulo de 90 grados, es decir, perpendicular tanto a la superficie inclinada como a la línea de referencia. Entonces, de cada elemento de la superficie inclinada trazamos esas líneas proyectantes, las cuales son perpendiculares, repito, a la superficie inclinada y a la línea de referencia donde se va a construir la vista auxiliar. El cuarto paso nos dice que tomemos las distancias de la vista respecto a la línea de referencia y las vamos a trasladar a sus equivalentes en el plano auxiliar. En este caso las vamos a tomar de la vista que aparece
a la derecha. Ahí tenemos una distancia 1 que nos va a servir para construir la vista auxiliar y también la trasladamos en la posición donde la vamos a utilizar. Esa es la distancia 1. Luego también nos interesa la distancia 2. Tomamos la distancia 2 en donde está esa arista y también hacemos su respectivo traslado donde vamos a construir la vista auxiliar. Ahí tenemos esas dos distancias que ya nos dan parte de las aristas o de las líneas que van a ser donde se va a construir la vista auxiliar. También nos interesa tomar una distancia 3 y es la base de la vista que está a la derecha y también hacemos su respectivo traslado hacia la vista auxiliar donde la vamos a construir. Luego, el quinto paso nos dice que con estas distancias procedamos a trazar la vista auxiliar. Para esto nos sirve bastante el bloque en donde observamos que la superficie inclinada la cerramos con ese perímetro y luego el siguiente y ahí tendríamos la vista auxiliar de la superficie inclinada en su verdadera forma y tamaño. Pero como hemos dicho que vamos a trazar la vista auxiliar de manera completa, continuamos con ese trazo buscando proyectar la superficie que aparece en la parte superior del bloque. Ahí la trazamos con sus respectivas líneas y ahí tenemos el perímetro completo de esa superficie. También nos hace falta la superficie lateral y principalmente la que aparece en la parte derecha. Es decir, que cerramos y en el caso del bloque es la que aparece en la superficie más inferior derecha. Pero también observamos una superficie lateral del bloque. Entonces esa la trasladamos relacionando con la vista frontal en este caso y nos queda construida de esa manera. Pero todavía no está completa. Tenemos que trazar también su arista oculta, es decir, la de la base. Entonces procedemos y ahí está ya de manera completa la vista auxiliar. Pero para hacer un reconocimiento mayor de los elementos, vamos a relacionar las superficies del bloque con la vista auxiliar. Por ejemplo, el plano A lo encontramos en la vista auxiliar en esa posición. Luego el plano B, que es el principal, es la vista o la superficie inclinada a la cual le queríamos conocer su verdadera forma y tamaño, es el plano B, lo encontramos en la vista auxiliar también y observamos el plano C ligeramente deformado, pero en la posición correcta en la vista auxiliar. Ahora abordamos el ejercicio número 2 de vistas auxiliares. Nuevamente observamos un sistema de vistas en donde están representadas en el sistema de proyección de vistas europeo. Entonces abordamos el primer paso, que es dibujar el bloque incluyendo las líneas que representan las aristas ocultas de este bloque. Procedemos a relacionar la vista frontal con la vista lateral derecha, como ya lo hemos practicado, y resulta que este es el bloque en el que se incluyen líneas de trazo que representan las aristas ocultas. Paso número 2. Vamos a determinar la posición y el dibujo respectivo de las líneas de referencia. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, determinamos que este perfil de la vista lateral derecha es el adecuado para que sirva de referencia y trazar las medidas de esta y trasladarlas a la vista frontal que aparece en la parte izquierda. Luego también tenemos que dibujar la línea de referencia paralela a la superficie inclinada a la cual se le quiere conocer su verdadera forma y tamaño. Entonces con esto hemos cumplido con el paso 2. Pasamos pues al paso 3, en donde se debe de trazar en el plano que muestra la superficie inclinada las líneas proyectantes
a un ángulo o en un ángulo de 90 grados. Entonces relacionamos los elementos de interés y a partir de ellos se trasladan todas las líneas que nos van a servir para proyectar la vista auxiliar. Y estas son perpendiculares tanto a la superficie inclinada como a la línea de referencia en donde se va a construir la vista auxiliar, y en este caso va a ser una vista auxiliar unilateral por la posición de la línea de referencia. El paso 4 consiste en tomar las distancias de la vista respecto a la línea de referencia y trasladarlas a su equivalente en el plano auxiliar, es decir, donde vamos a construir la vista auxiliar. Entonces, la primera distancia que consideramos útil para la construcción es la distancia 1 de la vista lateral derecha y la trasladamos a la zona en donde vamos a construir la vista auxiliar, de esa manera, en esa posición. Luego también consideramos importante la distancia 2, que nuevamente la trasladamos a el plano auxiliar donde se va a construir la vista auxiliar. Ahora vamos a trazar la vista auxiliar considerando solamente estas dos dimensiones para poder dibujar el plano auxiliar. Posteriormente, es decir, la vista auxiliar, la superficie inclinada, que es la de mayor importancia, posteriormente vamos a construir el resto. Pero estas medidas sí nos permiten construir la superficie inclinada. Observando el bloque, podemos cerrar las líneas que constituyen la periferia, y esta sería la vista auxiliar de la superficie inclinada únicamente, en donde podemos observar su verdadera forma y tamaño. Luego, es importante también construir el resto de la vista. Para eso consideramos una distancia 3, que también la trasladamos al plano auxiliar, donde sería de mayor utilidad para construir el resto de la vista auxiliar. Entonces, de esa manera trazamos esa línea que constituye esa distancia. Luego, procedemos a cerrarla, y ahí tenemos ese otro plano que observamos también en el bloque, que ya está construido. Seguimos relacionando porque en esta oportunidad ya se observa la superficie lateral derecha, que estaría constituida por esa serie de líneas que constituyen su periferia, y ahí está conformada esta superficie. Luego solo nos está quedando una superficie que aparece en el bloque superior, que debemos de cerrarla donde corresponde. De esa manera ya tenemos las superficies visibles del bloque proyectadas en la vista auxiliar. Hace falta pues trazar la línea de base, es decir, la que aparecerá en trazos discontinuos representando esa arista oculta. El paso número 3 nos dice que debemos de trazar desde el plano que muestra la superficie inclinada las líneas proyectantes a 90 grados, es decir, en un ángulo recto tanto a la superficie inclinada como a la línea de referencia. Pero antes, tratándose de una superficie inclinada que tiene una arista circular, hacemos una división previa de esa superficie o de esa línea circular, esa división de arcos de igual tamaño. Debo aclarar que mientras más dividamos este sector circular, mejor será o más exacta será la proyección de la vista auxiliar. En este caso, para efectos didácticos, lo hemos dividido en una cantidad bastante menor de arcos. Entonces, en cada una de las divisiones se va a proyectar hacia la superficie inclinada, con el propósito de construir de forma más exacta la vista auxiliar. Procedemos a la proyección de estas divisiones y luego ya podemos cumplir con el paso 3, que es trazar las líneas de proyección o proyectantes perpendiculares a la superficie inclinada como a la línea de referencia.
que nos van a permitir la construcción de la vista auxiliar. El paso 4 nos dice que debemos de tomar las distancias de la vista respecto a la línea de referencia y trasladarlas a sus equivalentes en el plano auxiliar. Entonces, aprovechamos esta división que tenemos y también los tamaños de interés de la vista lateral derecha. Tomamos la primera distancia 1, y la trasladamos a su correspondiente en la vista auxiliar. La distancia 2 también la trasladamos de esa manera. La distancia 3 se traslada a su correspondiente en la vista auxiliar, que futura en todo caso. La distancia 4 también la trasladamos y finalmente la distancia 5. Eso nos va a permitir el trazo de esta línea curva en la vista auxiliar. Pero también necesitamos la distancia 6, que nos da el ancho total de la vista lateral derecha. También la colocamos y también en la parte inferior necesitamos la distancia 7, que también la trasladamos. Esto nos va a permitir comenzar el trazo de la vista auxiliar. Comenzamos con la parte superior, luego la inferior, hacemos el trazo de esa línea curva que no obedece a un radio perfecto, pero sí la podemos trasladar utilizando una curva especial, conocida como curva o una regla especial conocida como regla de curva francesa. ¿Cómo? Uniendo por lo menos 3 puntos de ella, llevándolo gradual de manera que sea suavizada la curva. De esa manera pues podemos cerrar ya el perímetro de la vista auxiliar, es decir, de la superficie inclinada que contiene una línea curva. De esta manera está presentándose en su verdadero tamaño y forma. Luego hay que cerrar para representar también las otras superficies. Notamos que relacionando llegaría hasta esa zona la construcción y también ahí estamos presentando la superficie superior del bloque. De esta manera estamos cumpliendo con eso. Ahora utilizando siempre las distancias de la vista lateral derecha, vamos a construir otra parte curva, es decir, la que está posterior o en la zona más alejada del bloque. Esa pequeña curva también utilizamos la misma distancia, trasladando la distancia 1, pero ahora esa relación de líneas llega hasta la parte trasera de la vista frontal. Y luego ahí ha ocurrido la proyección de las líneas perpendiculares a la superficie inclinada. Ahí está la distancia 1, también tenemos la distancia 2, que la llevamos también a su correspondiente, y así cada una de ellas, de manera que nos van a permitir el trazo de esa otra curva. Esa otra curva sí ya obedece pues también a utilizar una curva francesa para mayor comodidad. Sin embargo, también obedece al trazo de una forma elíptica, en donde puede construirse también con el método de los 4 centros. Entonces ya tenemos todas las distancias requeridas y procedemos a hacer el trazo de la línea curva. Solo nos está quedando las aristas ocultas para representarlas con líneas de trazo discontinuos. Procedemos pues relacionando a qué puntos debe de iniciarse y finalizar el trazo de dichas líneas, y podemos ver que la línea oculta se presenta de esa manera, y de esta manera estaría completamente el trazo de la vista auxiliar. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.